Todavía no. Bueno, bárbaro. Ahí estoy. Ahora esperamos a ver. Dale. Bueno, muy interesante eso de el tema este de el comienzo de ese término que dice arrasó, después de lo de Hegel, arrasó el tema de la liberación y la libertad para siempre. Y es olvidado, es olvidado, ¿no? Bueno, ahora voy a leer este de Roque Dalton. ¿Lo lees de vuelta? Sí, porque es un poquito más largo y así lo hacemos bien. Ayer a toparme cara a cara con el hombre que antes que nadie aplaudió mi poesía. Él fue el responsable de que mis versos encontraran el cauce de los periódicos y las editoriales, y de que se comenzara a hablar de ellos, en forma que parecía necesitar una iniciación. Vine a toparme cara a cara con él, muy cerca de los mercados pestíferos. Él dejaba su oficina y se iba a su casa. Yo venía sonriendo para mí mismo, porque unos minutos antes todo había salido bien y no hubo necesidad para nosotros de usar las armas que me dio el Ejército de Liberación. Él, sin embargo, al verme, palideció bajo la luz roja de neón y buscó la otra calle, como quien repentinamente tenía sed de escaparse. Bueno, ese para... Ahora, esto yo lo quería comparar un poquito con la letra, porque después todo lo que hace Roque Dalton va a estar atravesado por muchas cuestiones ideológicas. Sin embargo, nuestro querido Rimbaud va por otro lado. Entonces dice, por ejemplo, en un lugar donde estaba tomado y él en armas, dice, oh ciudad dolorida, ciudad casi muerta, con tu rostro y tus pechos de cara al porvenir, ofrezco a la noche 1000 puertas vacías y el pasado horrible para bendecir. Mi cuerpo magnetizado con males enormes, bebe en mi vida espantosa de nuevo, y al manar de mis venas un flujo de gusanos blancos, helados de dedos, rondarán mi amor. Y no está mal, las larvas macilentes, no podrán estorbar el soplo del progreso. Igual, no apagarán el ojo azul de las cariátides que inunda el oro astral. Bueno, es evidente cómo el tratamiento que le da uno al lenguaje y el otro. Y lo real es que la búsqueda primera del poeta es de sacarse de encima la mirada perceptiva que ya trae. Eso en Rimbaud. En el otro lo sufre. Roque Dalton lo sufre. Dice, leo en el costado de un camión que pasa reventado de soldados, Fuerza Armada del Salvador. ¿Es verdad que es fuerza? ¿Por qué necesita estar armada? ¿O es que su única fuerza es la de estar armada? Es decir, está totalmente ligado a lo contingente. Ha perdido esa cosa de estallarse en su sentido, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería. Muy bueno. ¿Y el poema de Roque Dalton de qué año es, más o menos? Y yo le calculo que debe ser del 70 y pico. Ahí va. El tema de la revolución en El Salvador, posterior a la de Nicaragua, porque viste que estuvo lo de Nicaragua y enseguida arrancó en El Salvador. Sí. Y fue O sea, prendió de ahí, prendió del sandinismo. prendió el sandinismo. Pero lo habita ese realismo socialista que es un poco anterior, es eso que decía Hegel, ¿no? Donde la naturaleza y la cosa están invadiendo tu sentido, que vos no podés salir de eso. No podés salir Sí. de eso, porque dejás que
o no tenés esa posibilidad de profundizar más allá, barriendo la perspectiva que tenés. Sí, totalmente. Bien. Lo ligo bastante como a lo que pasa con el diario de José Martí, de Cabo Haitiano a Dos Ríos, donde se ve como esa transformación en la escritura de él a partir de la experiencia que está teniendo y de cómo cambia su escritura y se va también, bueno, o sea, es un diario, ¿no? Digamos, ahí como todo lo que decís acerca de la mirada perceptiva, de los vínculos que se establecen entre este ejército que irrumpe y los pobladores, las historias, va componiendo ahí, muy interesante. Y es el diario que después ya es el último diario de Martí. Obviamente él muere en el proceso de escribir y de hacer esa experiencia. Me hubiese gustado mucho que estuviera Fava, pero yo por ahí, como la próxima, este mes vamos a tener esta el primero y otra reunión más el 29. Quizás lo mantenga lo de la libertad, porque es todo un tema ese. Y Fava siempre plantea un poco, se siente como influenciado por esta cuestión, ¿no? Y es central la cuestión esta de lo que pasa en el alrededor, lo contingente, y que eso es lo que le llena de contenido a la poesía. Y entonces estaba bueno verlo con él, porque él es profesor además de Bellas Artes, y entonces ahí vamos al núcleo, ¿no? Sobre el tema de la influencia de Hegel o no, y de salirse de esto, ¿no? Y estaba bueno para... Bueno, paso la palabra. Yo ahora voy a subir al grupo, voy a subir un texto al grupo que es largo para leer, así que lo voy a subir con una ilustración. Es un juego, no tiene ninguna pretensión de nada, así que puede ser criticado, no pasa nada. Yo tomé el tema de esto del atentado y me llamó un poco la atención estos copitos, ¿viste? Ah. Y quise hacer una relación, no quise hablar mucho del tema porque hay cualquier cantidad de cosas escritas, buenas, malas, regulares, y va a seguir habiendo. Entonces, pero encontré, a lo mejor traído de los pelos, ¿no? Y lo quise relacionar con Los Siete Locos de Roberto Arlt, porque hay paralelos. Ajá. Entonces, y a medida que lo iba escribiendo, lo iba corrigiendo, me encontré primero con un problema mío, la falta de oficio, ¿viste? Yo ya perdí el oficio en ese tipo de escritura. Eso de estar permanentemente en contacto, ¿viste? Y me llevó un montón de temas, ¿viste? Por ejemplo, me recordó un cuento de Sartre, que yo lo menciono ahí, que no lo pude encontrar, lo recuerdo que lo leí cuando era joven, de un pibe joven, que lector del surrealismo, y el tipo queda fascinado con la... En realidad lo que hace Sartre es una crítica al surrealismo. Toma la frase de Breton de salir con un revólver y disparar a la multitud, que creo que está en un manifiesto, si no me equivoco. Sí. Eso no me acuerdo. Termina en un desastre, el pibe se asusta, se pone nervioso, no mata a nadie, no hiere a nadie, termina encerrado en un baño, y termina en los dibujos y escritos obscenos, empieza a ver señales místicas o cósmicas. Después pongo el caso de Fanny Kaplan, después empecé a recordar atentados, ¿no? Entonces pongo dos atentados, uno el de Fanny Kaplan, que fue la que le tiró 7 tiros a Lenin, que efectivamente era novia de un bandido, era novia de un delincuente pesadito, termina evidentemente fusilada, pero uno de los tiros queda en el cuello y lo mata a Lenin. Y el otro caso así de atentado histórico es el de Carlota Corday, Ajá. que es la que acuchilla a Marat. Está re bueno, ¿eh?
que finalmente era un agente de la nobleza, y provoca un daño político terrible, porque en ese momento de la Revolución Francesa se había generado una especie de equilibrio entre Robespierre al centro, Marat a la izquierda y Danton a la derecha. Con la muerte de Marat ese equilibrio inestable, pero que había provocado algún tipo de avance, se destruye, y al final terminan todos guillotinados. Qué bueno. Famosa la iconografía del asesinato, del crimen de Marat, que está en la bañera escribiendo, ¿no? Como Claro. toda esa imagen, como Esa nombraste el imagen, baño bueno, primero. esa imagen es de uno de los pintores que a mí me gusta, que en el ambiente de la plástica no es muy admirado, pero a mí me encanta, David. que es David. Mm. Hablo un poco de Lea Nietzsche algo. a raíz de... Bueno, yo lo subo, es Lea un largo el texto, poquito, lo aunque sea, subo para ver y qué. Dale, lea un poquito de después eso. lo subo. Después hoy a la noche o mañana a la mañana lo subo para que lo lean con tranquilidad. Me gustaría extenderlo, pero bueno, lo tiro, ¿viste? Bueno, Es está una bueno, cosa... está muy bien. Me tiré a la pileta a escribir. Bueno, Sartre, ya que estamos hablando y charlando, a mí me gustan mucho los cuentos de Sartre. Más que otras cosas, me parecen muy buenos, ¿viste? Tiene uno que capturan a un partisano, a un maquis francés, lo captura la SS. Entonces, para ganar tiempo, para evitar la tortura de las SS y ganar tiempo, inventa un lugar donde supuestamente estaba el grupo de él. Entonces el tipo calcula, bueno, con esto hasta que vayan, se organicen todos, yo puedo tirar con suerte 24, con toda la furia 48 horas más. Entonces inventa un lugar, están en tal lado, ¿viste? Pasan las horas y le traen comida, le traen una manta, lo empiezan a tratar bien, no entiende qué pasa, y se dio la casualidad que el lugar donde él había dicho estaban efectivamente ahí. Habían hecho un cambio de planes y se dio esa casualidad, ¿viste? Me parece un argumento interesante, ¿viste? O sea, sin Sí, querer traicionar, traiciona. un poco borgiano, como cierta cosa de ese cuento de Borges, se llama, donde evitan que una persona pase como cobarde y le montan toda una, no me acuerdo bien cuál es, el tema del traidor y del héroe, creo que es. Pero acá no, digamos, todo esto es una ficción que montan los conspiradores para que Kilpatrick sea un héroe, en verdad es un traidor, pero bueno, en lo de Qué Sartre es como bueno, fortuito. Ese cuento está muy bueno de Borges. qué bueno, lo voy a buscar. Sí, tema del traidor y del héroe. Porque justamente lo que hacen es, se inspiran en una obra de Shakespeare para recrear una realidad. Entonces es esto, ¿no? De hasta qué punto el arte imita la vida o la vida imita el arte o algo así. Lo de Hegel no lo tenía, lo de Hegel, un buen aporte, porque no tenía esa parte estética de Hegel, no la tenía en mente. No la conocía, no es que no la tenía en mente, no la conocía. Es que el punto fue con eso, que en esto de que Marx, que no es así, ¿no? Pero en esto de que Marx da vuelta a Hegel y lo vuelve materialista y qué sé yo, en realidad lo que sucede es que se impone un tipo, de asignatura sobre el arte, más vale de representación.
y no de investigación. Por lo que plantea Hegel es real, una real investigación sobre esa, abstraerse de representarse en tu mente la cosa y la naturaleza para pasar a verificar cuáles son los afectos que eso te produce y cómo vos lo vas a letrear. Y eso es un paso grosísimo. eh, y no está diciendo surrealismo tampoco. No está diciendo dejate llevar. Bueno, eso lo va a decir después Breton, dejate llevar, pero de todas maneras nunca va a quedar claro lo de Breton, a mí me gusta su obra y demás, pero nunca va a quedar claro eh, si es su llegada al inconsciente porque no existe tal llegada. Lo que siempre va a ser eh, un elemento de lectura de lo que pasa en tu pensar, de tu pensar que todavía no tiene letra. Y eso No, es aparte los mejores poemas de Breton, hay conciencia. totalmente. Ese tipo, una cosa por ese, pero hay un trabajo totalmente consciente en lo que está escribiendo. El que más conocemos todos, el que más llegó a eso es Artaud, porque él llega a esa desintegración del lenguaje, pero es una desintegración encarnada de todas maneras. Por eso lo del invencionismo pasa para otro lado, se pasa para otro lado. Ya es un objeto nada más. Y bueno, después eso se va a secar. Hoy todo lo que sucedió con el conceptualismo poético llegó a una cosa que está totalmente desintegrada. No tiene anclaje en los afectos. Quedó desafectado. No va a ser poesía. No quiere decir que no encontremos algo bello ahí, pero es una mirada nuestra. ¿Sí? Va a quedar muy desenganchado. Así que sí, lo de Hegel es fundamental. Eso. Muy grosso es muy grosso. Ezequiel, metele vos, dale. Sí, yo lo que traje hoy, más que poesía, es una reflexión sobre la relación entre la poesía y la performance. Qué bueno. Pero desde un lugar, justamente desde la poesía, ¿no? Desde considerarla desde la voz, o sea, la performance de la voz cuando leemos un poema o cuando, bueno, estamos usando esa parte del cuerpo, que es un poco el ámbito de la foné, ¿no? La palabra griega foné, que significa voz, que nosotros podemos expandirla, ¿no? Al mundo del sonido, de la escucha, también podemos ligarlo a las formas del canto, es decir, todas aquellas formas en que la voz entra en relación directa con el nombrar, con el proferir, con el decir, con el cantar. Digamos, esas serían como las relaciones que me gustaría un poquito comentarles hoy. Entonces, en ese sentido, se nos abre todo un campo, donde no solamente está la voz presente, sino también el ruido, el silencio, la resonancia, la relación entre nuestra voz y la tecnología. Por ejemplo, en este momento que yo estoy hablando y a ustedes les llega una voz transmitida. También puede ser el tema de la voz grabada, cuando, por ejemplo, dejamos un poema grabado en el grupo. También podría ser que yo tuviera un megáfono y me parara en una esquina a decir un poema, y ahí cómo sería el juego de mi amplificación. Me pasó algo ayer en relación a esto. Fui a ver una muestra sobre Alejandra Pizarnik en Biblioteca Nacional, y todo el tiempo estaba la voz, en la única grabación que hay de la voz de ella, que es leyendo un poema de Arturo Carrera, y entonces estaba la voz de Pizarnik en un espacio, en otro espacio había un documental donde hablaba la hermana, donde hablaba otro amigo poeta, y Yvonne Bordelois. Entonces, en determinado momento se superpusieron la voz de Pizarnik, la voz de sus amigos, una voz de una persona que estaba hablando una cuestión totalmente cotidiana en un pasillo, y ahí se generó esto de que el espacio estaba cruzado por esas voces.
de que las voces hacen el espacio. Esa polifonía, de algún modo, un poco azarosa, ¿no? Pero que me hacía ver en esa entonación grave de Pizarnik, en esa voz real que sucedía en el pasillo. Y después yo empecé a jugar con mi propia voz, grabando algunos de los textos que estaban ahí exhibidos. Y yo mismo grababa eso. Entonces, digo, abrir los oídos a veces a todas las posibilidades y los juegos que nos sería lícito jugar en torno a la voz y a la poesía. Y ver también cómo no hay defectos, en tanto hay... los defectos no son absolutos, sino que son relativos, y en tanto relativos son posibilidades. Eso es un poco lo que me queda también de Cage, ¿no? Y de su apertura y de su escucha. Entonces ahí, si trabajamos con este sentido de que no hay defecto, sino que hay relatividad, la poesía y la performance es el encuentro del sonido y de sus matices, y de sus posibilidades, de sus inflexiones, de tus tonos, Luis, todo lo que se va armando entre esa performance. Eso por un lado, como diciendo, trabajar con esa materia que se abre ante nosotros. Y luego ver que la performance también, en tanto su vínculo fuerte con el ritual, ¿no? Con el ritual, con el poder de nombrar, con el poder que tienen los sortilegios, las oraciones, todas esas cosas que nos hacen entrar en esa dimensión, es una formación que transita desde hace miles de años en la conciencia mítica de los pueblos, ¿no? Que lo que nosotros consideramos una cultura de la letra es una cultura relativamente nueva, y que la dimensión oral es una dimensión muy antigua, la dimensión del habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, visitar y escuchar, percibir la antigüedad de nuestra palabra, la antigüedad de nuestra voz en su dimensión oral. Está bien, es cierto, leemos poemas, estamos muy acostumbrados a que la letra realmente es fuerte, pero también ligarnos con la poesía, con el texto, a partir de la voz, es ligarnos con nuestro cuerpo, es ligarnos a posibilidades más amplias. Entonces ahí se abre también como una invitación, ¿no? Como, no sé si les pasa, pero a mí me pasa de necesitar decir el poema, necesitar tomarlo con todo lo que implica escuchar la voz de los poetas en nuestra propia voz, sería, ¿no? Esto que nos pasa con Rimbaud, por ejemplo, ¿no? De que necesitamos decirlo para seguirle encontrando sentido. Y también, por otro lado, con los poetas contemporáneos podemos escuchar su voz, como en el caso de Pizarnik me pasaba ayer, o, por ejemplo, no sé si han escuchado al poeta Allen Ginsberg cuando dice sus poemas. Allen Ginsberg utiliza su voz como un devenir, incluso podría decir como un devenir mujer, en ciertos momentos en que su voz parece la voz de una mujer, en que su voz alta es una voz, ahí está, es una voz justamente, aullido, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de esto del aullido? O sea, una voz política, de una voz que está aullando ahí en la frontera, ¿no? Porque el aullido también podría ser atribuido a un animal, como también puede ser atribuido a una voz que está en el límite. Una voz que está en el límite. Hay un texto de Ginsberg que se llama Fin de la Guerra de Vietnam, que él graba en 1976, y ahí vemos, o sea, es justamente una manifestación política, un aullido que él está profiriendo en ese momento. Por otro lado, rescatar también que Ginsberg era un apasionado por la poesía latinoamericana. Entonces, ver cómo se construyen esas relaciones, ¿no? Él justamente suele hablar de la poesía y de la performance como una siembra de motivos poéticos en la realidad.
¿no? ¿Cómo sería esta idea de sembrar motivos poéticos en la realidad? ¿No? De generar una resistencia creativa. Bueno, este linaje de poetas beatnik, bueno, sabemos que influenció también a nuestros poetas de acá. Unos años más tarde empieza toda la generación beat, ¿no? Todos estos poetas que estaban de algún modo captando esos ecos y generando también otras experiencias. Entonces, era un poquito esto sobre lo que quería hablar. A mí me llega un poco toda esta cuestión a través de un seminario que hice con una poeta chilena, artista que se llama Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña hizo un seminario en el Rojas en 2003, que duró 3 días. Y ese fue el primer momento en el cual yo tomé contacto con todo este mundo. Ella nos hizo escuchar audios, vimos videos, y luego al final del seminario trabajamos haciendo acciones. Y esa fue la primera vez que yo accioné en un espacio público, en la biblioteca del Centro Cultural Rojas, una biblioteca desmantelada, una biblioteca vacía, una biblioteca muy increíble como estructura, pero fue un acercamiento a la performance desde la poesía, digamos, desde esa pulsión. Y ahí, en ese sentido, todo lo que podemos trabajar, ¿no? Con la estructura de la frase, con el ritmo, con el pulso, algo también ligado a la música, ¿no? En ese sentido, creo que hay una potencia en la voz, y también en la invocación, ¿no? La exhortación, la invocación. Por el lado de Rimbaud podemos ver el tema de la blasfemia, de la imprecación, de la injuria. Rimbaud es un poeta con ese contenido, ¿no? Con formas que a veces trabajan con lo negativo, digamos, con estas potencias de la injuria, ¿no? de la invectiva, de ir contra algo. Eso como para nombrar otra línea posible, ¿no? ¿Y de qué forma podemos transformar nuestra voz? ¿No? ¿De qué formas podemos ir a un decir más agudo, a un decir más entrecortado, a trabajar a veces con el estereotipo, trabajar con las voces que parodiamos, ¿no? Como una invitación a trabajar la diferencia, a trabajar la transformación de nuestras propias voces. En ese sentido, yo quería sumar esto como un primer momento y después, en lo sucesivo, seguir con esta línea, para poder compartirles también lo que a mí me parece importante de todo este material que recibí en este seminario, porque era toda una visión, ¿no? Un punto de vista. Y ahora les voy a leer algunos fragmentos de un libro de una poeta norteamericana que se llama Barbara Guest, que es amiga de Cecilia Vicuña, y ella nos fue leyendo algunos de estos textos. Entonces les voy a leer algunos de estos fragmentos. El libro se llama Fragmentos del libro invisible. Vale. Dice: el aire alrededor de ellos dudaba a medida que se convertía en el momento. El poema yace temblando en la página. Su contenido está herido, y sin embargo el poeta está gozando. Un poema debe ser oscuro y claro a la vez, dice Coleridge. El poeta escoge qué parte de la invisibilidad aparecerá visible. El hermoso balance entre lo desconocido y lo abierto. Eso es lo que buscamos en el poema.
En cualquier disfraz que la realidad se presente, hay la posibilidad de sacar de él la visibilidad para hacerse una vida secreta. El poeta saca esa visibilidad a la luz. El duende es una cuestión de oído y oído interno, de los dobleces internos del oído. Y por último, el poema es un unicornio que posee una atención acechante. Bien. Bueno, gracias. Muy bueno, Esto muy termina. bueno. Muy interesante. Ahí me quedé con qué parte de la invisibilidad aparecerá visible. Sí, Buenísimo eso. Eso es buenísimo. Muy bueno. sí, sí. En En realidad, cualquier disfraz, ese decís, que en cualquier disfraz que la realidad se presente, hay la posibilidad de sacar de él la visibilidad para hacerse una vida secreta. El poeta saca esa visibilidad a la luz. buenísimo. Muy bueno. Te aporto algo, te sumo algo alrededor de performance. Resulta que justamente Jorge participó, ¿no? Mi trabajo teatral que me fundó como actor y como director, lo hice en un taller de investigaciones teatrales fundado por Juan Urguero. Entonces él basa todo su teatro en un lugar, es decir, en transportar la escena teatral a cualquier lugar físico, sea teatro o no. ¿Sí? Porque lo que él va a provocar son las nuevas relaciones entre los creadores de teatro y el público que es parte de esa creación, ¿sí? Haciendo de esto una autopoiesis teatral, ¿sí? Es decir, no está creado lo que él, ¿no? No quiere decir para todos, pero para él no está creado el evento teatral, el hecho teatral, sin el público participando, no solamente pasivo, sino el que hay que hacerlo participar. Por supuesto que eso está muy cercano a lo que después se transformó como performance, aunque en las performances actuales la participación del público está quedando en huelga. Pero en las primeras no, era la necesidad de ir a buscar eso. Y entonces y lo que te quería sumar era esto, porque me encantó lo de la cuestión sonora. Ahora teníamos un ejercicio donde lo que vos decías tenía que repercutir en una parte de tu cuerpo. Es decir, vos lanzabas un sonido y de alguna manera te tenía que llegar al dedo izquierdo del pie. Y vos tenías que hacer algo ahí. No sé, después tenías que hacer algo con la... bueno, entonces lo que se veía de vos era una cosa que no... totalmente inusitada la forma de trabajar el cuerpo, porque si tenías que mover la cadera o si tenías que mover la quinta vértebra lumbar, es decir, cualquier cosa te podía tocar o una flexión de estómago. Es decir, una cosa ligada también al atletismo afectivo artodiano. Bueno, y después, por supuesto que es una cosa que es difícil de hacer y demás, pero bueno, partía un poco de eso. Y era juntar también el movimiento a lo sonoro, ¿no? Y a la letra, ¿no? Hacer ahí un menjunje, si uno quiere, ¿no? Que me parecía muy piola decírtelo, que estaba buena la búsqueda de eso. Sí, 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 totalmente. Y esto que traes del atletismo afectivo de Artaud es por ahí, digamos, es entrenar esa afectividad a partir de todo, ¿no? Lo que compone lo corporal, los signos, esa escritura viviente, ¿no? De la que él hablaba. Claro, en la búsqueda. Y sí, y estas dimensiones de lo corporal y, bueno, lo que vos hablás, los resonadores, nuestros resonadores, cómo nuestra voz, de dónde sale nuestra voz, ¿no? Bueno, todo el fenómeno fisiológico de la fonación, pero hay un espíritu seguro.
que también, ¿no? Ahí le imprime a nuestra voz su timbre, su singularidad, ¿no? Bárbaro, qué bueno, ¿eh? Así que me gustó como volver con este tema para, bueno, reincorporarme y, bueno, trabajar un poquito esta línea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y entonces no lo voy a... Le voy a leer un texto que por ahí Jorge lo reconoce, que es de esa etapa del TIC, ¿De acuerdo? Bien. y entonces dice así, dice, porque lo traje a colación de lo que vos dijiste, ¿no? Y esto sí, bueno, el TIC, el tema de la liberación era número 1. Entonces dice así, Salmo a los dioses, alabad, lo voy a leer, no lo voy a interpretar, porque es muy, viste, somos pocos, entonces no voy a ponerlo. Alabad a estos dioses que están en su santuario. Y el coro, que era el público, que se le repartía este texto, tenía que decir, alabadles. Alabadles en los palacios de su imperio. Alabadles. Alabadles por su poderío. Alabadles. Alabadles por su inmensa grandeza. Alabadles. Alabadles por toda su riqueza. Alabadles. Ellos son los que hacen y deshacen. Ellos son los que crean y transforman. Ellos son los que ordenan y proyectan. Ellos son los que invaden y aniquilan. Ellos son los que gozan, los que quieren, los que imprimen, proveen y maquinan. Ellos son los que bloquean, los que crean. Ellos son los que mueren, los que nacen. Ellos son los que viven, los que pegan. Son los que sueñan, inquieren, traen y sienten. Ellos son los que valen, los que quieren. Ellos son los que brillan, los que lucen. Ellos son los que comen, los que cagan. Ellos son los que van y los que inducen. Ellos son los que pudren, los que matan. Ellos son los que están, son los que viven. Ellos son los que pueden. Son los mismos que explotan y castigan. Son los que aman. Ellos son los que ganan. Son los que ganan. Siempre ganan. Son los mismos que oprimen y dominan. Son los mismos que roban y asesinan. Ellos son nuestros dioses alabados. Alabados los dioses que dominan. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Yo sé que tengo un recuerdo, sí, me acuerdo del texto, más o menos, pero me acuerdo de Ellos Son. ¿Quién lo escribió eso? Lo escribió Juan Oviedo. Juan Oviedo. Bueno, Juan Oviedo venía del Ditela. Claro. Claro. Y pasó por la el Mama Theater de California, Estados Unidos. Fue director de ahí también, en México estuvo, bueno. Y este texto es uno de sus textos. Claro, por eso, como él toma la letanía y se la apropia, la distorsiona, pero lo fundamental es la repetición. O sea, un poco es como, ¿no? Y también la repetición y la diferencia, ¿no? En el sentido de que después ya alabadle, para mí era como alabarle, como que la palabra se va también en la escucha distorsionando. Me pasó algo muy gracioso hoy que ensayo cerca de... Se corta. Se va a cortar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? Y volvemos. Yo los saludo. Bueno. Yo los saludo hasta la próxima. Si no, les dejo el entonces cerramos. Cerramos que está bien.
Y Dale. sigamos Sí, ahí hermoso. hablando por... Igual estuvo bárbaro, estuvo muy bueno. Genial. Me gustó muchísimo lo de hoy. Estuvo bárbaro. Un abrazo grande, Jorge, Luis. Un placer Vamos a estar de volver a nuevo el escucharlos. 29 de octubre, este mes, Buenísimo. 2 veces. Perfecto. ¿Vale? Bueno,